¿cómo estás? Qué bueno que nos podamos reunir. Sabes, este es un culto, es una iglesia en las casas. Ya no tenemos oportunidad de reunirnos en la congregación, en los templos, pero nos podemos reunir por estos medios. Ahí por donde tú nos ves o quizás solo nos escuchas, pero la idea es traerte una palabra de Dios para ti. Y aquí estamos para eso. El tema de ahora es bastante interesante, ejercicios para el alma. Y algunos dirán, ¿a qué se referirá eso? Fíjese de que el ejercicio físico nos ayuda a tener buena salud. Y eso es natural, los médicos lo dicen. A veces solo la medicina no ayuda, pero el médico te dice, camine aunque sea 10 minutos todos los días, haga ejercicio. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Leamos primera de Timoteo capítulo 4, dos versículos vamos a leer, versículos 7 y 8, que dice el apóstol Pablo aconsejando a su siervo en la fe Timoteo, el joven pastor, le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Dejemos eso aparte. Oiga, ejercítate para la piedad. Y en el 8 le dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, le dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercicios para el alma. El ejercicio, como les decía, ayuda a prevenir enfermedades. Me interesaba eso. Enfermedades del corazón. Cuando nos ejercitamos, nuestro corazón se oxigena. Cuando nos ejercitamos, nuestro corazón bombea de una mejor manera. Evita prevenir enfermedades de muchos otros problemas, por ejemplo el de la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos, todo eso. El ejercicio pues ayuda. Además, el ejercicio aumenta la fuerza. Hay gente que se siente débil y solo quiere dormir y ya no siente que puede, ya le tiembla el cuerpo, las piernas, medio se agacha y ya no se puede enderezar. Pero el ejercicio aumenta las fuerzas. Sabe que el ejercicio aporta energía. Después de ejercitarse uno siente como que está renovado, claro, después de los primeros días, porque los primeros días uno está todo doliente. Sabe que el ejercicio puede ayudar a reducir la ansiedad y la tensión que en estos días de estar en cuarentena, cómo estamos padeciendo. Hay mucha gente que está padeciendo de depresión, se sienten solos, se sienten abandonados, sienten que Dios no los escucha, están ansiosos, no pueden dormir. Eso es ansiedad. ¿Pero qué necesitan? Haga un poquito de ejercicio todos los días, 10 minutos. Comience a trotar, haga. Bueno, entonces no es una prédica, es una clase de educación física. No, estamos hablando de para qué sirve el ejercicio corporal. Y de igual manera nuestro espíritu ya se ha puesto a pensar en eso. ¿Cuánto ejercicio necesitará nuestro espíritu? Nuestro espíritu necesita también estar saludable. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos saludables espiritualmente? Teniendo pensamientos equivocados, teniendo sentimientos que no le agradan al Señor, estando atemorizados, paralizados, como lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, el temor paraliza. ¿Pero por qué nos pasa eso? Porque necesitamos ejercitar nuestra alma. Nuestro espíritu necesita que lo fortalezcamos. Nuestro espíritu necesita que lo energicemos. Nuestro espíritu necesita que nosotros dediquemos un poquito de tiempo para Él, para sanar las enfermedades de ese corazón, de esa mente, para ayudarnos a ser fuertes de manera espiritual. ¿Sabe que la palabra de Dios nos da los ejercicios que debemos de hacer? Aquí tenemos un tiempo muy corto para hablar de todos ellos, pero ¿qué ejercicios necesitamos para fortalecer el alma? Le voy a hablar de por lo menos 4. Primero, la lectura de la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios.
¿Por qué necesito leer la palabra de Dios? Porque en la palabra está cuál es la voluntad de Dios para mí. Aquí yo en la palabra encuentro cuál es la voluntad de Dios. Usted que quiere saber la voluntad de Dios en su vida, aquí está. Usted que quiere saber cómo educar a sus hijos, aquí está. Usted quiere saber cómo llevar relaciones exitosas, aquí está. La palabra de Dios tiene de todo. Es el manual por excelencia para la sociedad, para la humanidad. Es el manual de ética y moral perfecto. ¿Qué más pedir? Entonces, la lectura de la palabra de Dios. ¿Sabe que el mismo Señor Jesucristo nos aconsejó allá en San Juan capítulo 5 versículo 39? Él dijo a sus discípulos y lo dijo a nosotros: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dijo, dan testimonio de mí. Escudriñemos. Escudriñar es como buscar, rascar, indagar, profundizar. Escudriñemos las escrituras, no solo leamos versículos así aislados, busquemos la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo ocupas para leer la Biblia? Mire, hay algo lindo y es que al nomás despertarte, tú busques la palabra. Si la tienes en un libro, si tú dices yo no tengo una Biblia, hoy no hay excusa, tú puedes descargarla en tu celular. YouVersion, la Biblia que está ahí a tu disposición, solo la descargas, es totalmente gratis. Y tú puedes encenderla, puedes llevar una guía de lectura diaria ahí en esa aplicación. Si no tienes cómo, puedes leer el proverbio según la fecha del día. ¿Qué fecha es ahora? Ese es el proverbio que tendrías que haber leído. ¿Lo leíste? Y si quieres ir más allá, comienza a leer el Evangelio de Juan. Pero Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahí encontramos la vida eterna para nosotros y ellas dan testimonio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también, escribiendo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No digo fue escrita, oiga, digo fue inspirada, o sea, como quien la dictó fue Dios. Y dice que esa escritura es útil para varias cosas: para enseñar, para redarguir, o sea, convencer, para corregir, para instruir en justicia. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oiga, leer la Biblia nos puede llevar a ser perfectos. Tal vez no alcancemos la plenitud total de la perfección en la tierra, pero en lo que se relaciona a los demás, podemos llegar a ser perfectos. Y dice, enteramente preparados para toda buena obra. Lo aconsejó el Señor Jesús, lo aconseja el apóstol Pablo. Nosotros debemos de entender que un buen ejercicio para mi alma es, como dice Apocalipsis, llenar con colirio mis ojos. Un colirio ayuda a quitar el ardor, a quitar lo borroso, a refrescar la vista. Y el Señor dice en Apocalipsis que pidamos colirio espiritual. ¿Qué mejor colirio que leer la palabra de Dios? Y va a fortalecer mi alma y va a responder muchas de mis incógnitas. Otro ejercicio que podemos hacer es la oración. Cuando leo la Biblia, sé lo que Dios quiere para mí. Cuando oro, yo le digo a Dios lo que me pasa, lo que siento, lo que me aflige, lo que me atemoriza, lo que me tiene preocupada. Le pregunto lo que no sé y después al leer la Biblia Él me responde. Incluso te responde después de una oración, ahí en tu corazón, ahí en tu conciencia. Dios te puede ir revelando poco a poco. ¿Sabe que el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra en sus 3 años y medio de ministerio terrenal, que es lo que sabemos, porque toda su niñez hasta los 30 años no sabemos mucho, pero practicaba la oración?
En el Evangelio según San Marcos dice que Jesús salió de madrugada a orar, y me gusta eso, como era su costumbre. Oiga, nos da el momento de la oración de Dios en la madrugada. Qué bonito es ir al jardín de la oración en la madrugada, tener un momento a solas, tener un momento quieto. Tú que tienes tiempo de ver película, ¿por qué no miras esa película Cuarto de Guerra? Que habla de ese momento de oración y cómo las cosas se resuelven orando. Como dice aquel coro, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Así es, orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá. ¿Cómo? Orando. La Biblia nos exhorta a orar. La palabra nos exhorta a orar. Jesús practicó la oración diaria. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan también nos cuenta una oración que hizo antes de ser sacrificado. Y él oró por sus discípulos. Y sabe que oró por ti, por mí, por tu vida, por mi vida, por los que le conocieron y los que no le conocíamos y los que aún le han de conocer. En San Juan 17 está la oración del Señor y él dijo: Padre, no oro solo por estos, por los 12 y los discípulos, sino por aquellos que van a creer por la palabra que estos van a predicar. Jesús estaba orando. Después, antes de ser sacrificado, ¿qué hacía en el Getsemaní? Orar. Pidió ayuda a sus discípulos y les dijo: oren conmigo. Dice que se quedaron orando, les pidió a sus 4 amigos del círculo íntimo: vengan, oren conmigo. Y se fue todavía más adelante de ella y dice que oraba tan intensamente que se confundía su sudor con gotas de sangre. Era tanta la tensión que tenía, pero él no fue a llorar, él fue a orar. Y él decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que la beba. Pero yo pienso que hacía una pausa y decía: pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Ejercitaba su alma. Por eso lo vemos que no reaccionó mal cuando llegó la turba a traerle. Por eso lo vemos que él oraba en la cruz y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo reaccionamos nosotros en las diferentes circunstancias de la vida? Reaccionamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos ejercitando el alma. Leer la Biblia, orar, que fue una costumbre que nos enseñó el Señor Jesús. Incluso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él hablaba y decía a la iglesia en Éfeso, en Efesios 6:18: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y por mí, decía él, o sea, hay que orar por los otros. Cuando llegó a escribirle a la iglesia en Tesalónica, les dijo a los tesalonicenses: oren sin cesar, sin dejar de hacerlo. Eran los consejos que le daba Pablo. Y sabe, muchas veces cuando Pablo escribía las cartas, estaba preso. Pero las cadenas, los cepos, las rejas de la cárcel no eran impedimento para que Pablo reaccionara bien y aconsejara orar. ¿Por qué? Porque él ejercitaba su alma. ¿Cómo estás ejercitando tu alma? El siguiente ejercicio es la meditación. Pero ya leí la Biblia. Sí, pero hay que meditar. Mire, la mejor palabra que yo encuentro para meditar y para explicarle es lo que hacen las vacas. Todos los rumiantes que están masticando ese zacate, le sacan el jugo, se lo tragan, lo vuelven a sacar, lo siguen masticando y le hallan. Usted sabe que las vacas tienen más de un estómago. Pero ¿por qué no se está diciendo eso? Porque es así. Tú lees la Biblia, que es el primer ejercicio, leer la Biblia, leer la palabra. Pero también medita. Cuando yo leo uno de los proverbios del día, siempre hay un versículo que se queda clavado en mi mente y en mi corazón, y todo el día lo estoy repitiendo, todo el día. Eso es rumiar la palabra.
Eso es meditar. Meditar es traer a la memoria la palabra de Dios. Y sabe que por eso el apóstol aconsejaba que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Porque cuando leemos la Biblia no respondemos a esas frases podridas que escuchamos a nuestro alrededor, sino que respondemos con palabra de Dios. A mí muchas veces me pasó cuando yo tenía un trabajo secular, que mi jefe o mi jefa me decía algo y yo en lugar de decirles está bien, les decía amén. ¿A cuánto se les ha salido eso? O usar palabras de la Biblia en vez de usar palabras coloquiales. ¡Ay, qué terrible está eso! O te das un martillazo y ¿qué dices cuando te golpeas el dedo? Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Mire, la palabra de Dios, como dice el salmista en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque cuando leemos la Biblia, la guardamos en el corazón y en el momento preciso viene a nosotros. Ageo capítulo 1 versículo 5 nos recomienda que meditemos en nuestros caminos. O sea, ¿cómo nos estamos conduciendo? Ya hablamos un poquito de eso en mensajes anteriores. Reflexionar, meditar, pensar, traer a la memoria la palabra, meterme en el colador de la Biblia. También el Salmo capítulo 4 versículo 4 al 8 nos dice que meditemos en nuestros corazones. Porque engañosa más que todas las cosas, dice la Biblia, es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Meditemos, reflexionemos. Otro ejercicio para el alma es la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo ejercito mi alma, cuando yo constantemente busco el Espíritu Santo, ¿por qué necesito el Espíritu Santo? La Biblia es clara. Jesús dijo en San Juan 14, me voy, pero no los dejo solos. Les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya se acabó el mundo? Claro que no. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros, a la par de nosotros y en nosotros, dentro de nosotros. Pero muchos solo a veces creemos que en momentitos está con nosotros, ¿sabe? El Espíritu Santo está constantemente. Cuando tú te despiertas en la madrugada, abre los ojos y piensa o dile, Espíritu Santo, gracias por cuidar mi sueño. Gracias por protegerme, gracias por guardarme. Y dice que el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, de justicia, de juicio, a guiarnos a toda verdad, a aclararnos la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones, pero si no nos ejercitamos en ellos, pedid, dice el Señor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si pescado, le va a dar una serpiente. Si ustedes, siendo malos, dijo Jesús, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no le dará el Padre Celestial el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que se lo pidan. ¿Estás pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo? Ahí es que como no estamos en la iglesia, ¿quién te ha dicho que solo en la iglesia? Yo conozco gente que en sueños ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Conozco personas que orando a solas llegan asustados o llaman y dicen, mire qué me pasó, de repente empecé a hablar un lenguaje que yo no conocía. El Espíritu Santo, porque la evidencia inicial de ser bautizados en el Espíritu Santo, cuando está dentro de ti, es que hables nuevas lenguas. El mismo Señor Jesús fue la recomendación que le dio a los discípulos antes de irse. Lucas capítulo 24, tú puedes leer ahí que le dijo, quédense en Jerusalén, no se vayan ahí hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y allá en Hechos 1:8 le aclara, recuerden, no salgan de aquí. Dice el Señor, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que le dije que el ejercicio viene para fortalecernos físicamente? Incluso hasta el ánimo nos energiza
Y el Espíritu Santo también te energiza, te fortalece. Y ya tú puedes decir, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero ¿cómo vas a decir eso si nunca lees la Biblia, si no oras, si no buscas la llenura del Espíritu Santo, si no meditas en la palabra de Dios? Estás débil espiritual. El último ejercicio que te voy a dejar, le digo, hay más. Bueno, yo dije 4, te voy a dar otro. El quinto, congrégate. Pero ahorita no podemos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Sabe que todos los días, de lunes a sábado, a las 7 de la noche, aquí en El Salvador y en el horario de cada país, tú puedes conectarte en este canal. Tú puedes conectarte por este medio y puedes congregarte en la iglesia, por las casas. La iglesia no se ha cerrado, la iglesia no se está reuniendo en los templos, pero se está reuniendo en las casas. Hebreos 10:25 dijo el escritor, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mire, es lindo cuando yo conozco hogares que nos testifican, en casa pasa también, que estamos pendientes de la hora, el domingo a las 9 de la mañana, y todos están ahí pendientes. Me encanta familias que el domingo se cambian y se ponen ahí, miran la palabra de Dios y cantan las alabanzas, y después de la palabra le dan clases a los niños. Y a mí me encanta ver hasta los niños cambiaditos. Eso es ejercicio para el alma. Mi amado hermano, mi amado amigo, no solo ejercitemos el cuerpo, ejercitemos también el alma. Aquí te dejo algunos ejercicios que puedes hacer. Lee la Biblia, ora cada día, medita en la palabra del Señor, busca la llenura del Espíritu Santo y no deje de congregar. Concluyo diciendo que todo ejercicio físico requiere de entrega, requiere de disciplina. Si tú haces ejercicio, ¿cuántos se matriculan en un gimnasio y van un día y después no van porque están dolientes? O van una semana y después dejan de ir. En enero un montón se matriculan, o a principios de diciembre porque quieren estar guapos para fin de año. ¿Cuántos se propusieron en diciembre hacer dietas y ejercicios? Y aquí estamos, peor o igual. ¿Por qué? Porque falta disciplina, falta dedicación, falta entrega y requiere esfuerzo. Lo mismo sucede con el ejercicio espiritual. Te dejo esta reflexión. Examínate tú mismo cómo estás ejercitando tu espíritu. Y tu amigo, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Le estás dando lugar al Señor? No es casualidad que te hayas conectado a esta hora. No es casualidad. No es que te equivocaste de canal. No, es el Espíritu Santo guiándote porque quiere ejercitar tu alma. Y la puerta básica para ello es abrir tu corazón a Cristo Jesús. Dejo este mensaje de Dios para ti y te invito a que escuches este anuncio y hagas esta oración. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti. Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar
pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él. Cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp, para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios te siga bendiciendo.